Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, algo que realmente ha mantenido a los fans de las telenovelas y de las estrellas turcas en vilo. Vamos a desgranar todo lo que se ha revelado sobre Mert Ramazan Demir y su relación, o, más bien, la supuesta relación con la talentosísima Afra Sarıoğlu. Sé que muchos de ustedes están emocionados por saber qué está pasando realmente con estos dos actores que han conquistado corazones tanto en pantalla como fuera de ella. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. En el vertiginoso y a menudo misterioso mundo del espectáculo, las relaciones entre celebridades siempre generan un gran revuelo, y más aún cuando se trata de actores que comparten una química tan palpable en la pantalla como Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Desde que comenzaron a protagonizar juntos la exitosa serie Yalan, o El pájaro soñador como la conocemos en algunos mercados, las especulaciones sobre su vida personal no se han hecho esperar. Y es que, ¿quién podría negar la chispa que desprenden cada vez que aparecen juntos, ya sea en el set de rodaje o en alguna aparición pública? Los fans se han enamorado perdidamente de su conexión, de la intensidad que transmiten a través de sus personajes, Seyran y Ferit, y es natural que quieran saber si esa magia que vemos en la ficción traspasa los límites del set de grabación, y se convierte en una hermosa realidad en sus vidas privadas. Los rumores comenzaron a circular hace ya un tiempo, de forma casi orgánica, alimentados por fotografías y vídeos que los mostraban juntos fuera del set de grabación. Pequeños gestos, miradas cómplices que parecían ir más allá de la camaradería profesional, e incluso salidas en grupo que para los ojos más observadores, parecían tener un tinte más íntimo y personal. Todo ello fue suficiente para que las redes sociales estallaran en un frenesí de comentarios, hipótesis y esperanzas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas más populares y conscientes del gran interés que generan, no tardaron en hacerse eco de estas habladurías. Se publicaron numerosas historias, algunas con información que parecía estar más contrastada que otras, pero todas, sin excepción, apuntando en la misma dirección. Mert y Afra podrían estar viviendo un romance secreto, un amor que florece entre cámaras y guiones. Pero la pregunta clave, la que resuena en la mente de cada seguidor, es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores y especulaciones, producto de la imaginación de fans y prensa ávida de noticias? ¿O hay algo más profundo y real detrás de estas imágenes y declaraciones fragmentadas? Aquí es donde entra en juego Mert Ramazan Demir, el actor que hasta ahora había mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, prefiriendo mantener un aura de misterio. Sin embargo, parece que la presión mediática constante y, sobre todo, el inmenso cariño y apoyo de los fans lo han llevado a pronunciarse, y vaya si lo ha hecho. Las revelaciones que han salido a la luz, o al menos las interpretaciones que se han hecho de sus palabras, son lo que ha hecho que este tema explote en popularidad y se convierta en una de las noticias más comentadas del momento. Recientemente Mert Ramazan Demir ha sido interrogado por la prensa en varias ocasiones, y sus respuestas, aunque a veces deliberadamente ambiguas, han sido analizadas al milímetro por los seguidores y los medios especializados. Los periodistas, con esa agudeza que los caracteriza, le han preguntado directamente sobre su relación con Afra Sarıoğlu, buscando obtener una confirmación o, en su defecto, un desmentido rotundo a los persistentes rumores. En una de estas ocasiones, Mert habría respondido de una manera que muchos han interpretado como una confirmación velada, una pincelada de verdad en un lienzo de especulaciones. Se dice que ante la pregunta directa de si estaban juntos sentimentalmente, él habría esbozado una sonrisa que iluminó su rostro y habría dicho algo así como, «No tenemos nada que ocultar», o, en otra variante, «Estamos bien juntos». Estas frases, aunque cortas y aparentemente sencillas, han sido suficientes para que la marea de especulaciones se transforme en una ola de certezas para muchos seguidores, que han visto en esas palabras la prueba definitiva de su amor. Es importante recordar que en la cultura turca, la discreción sobre la vida personal de los actores es bastante valorada. Las estrellas a menudo prefieren mantener un velo de privacidad sobre sus relaciones, y cualquier declaración que parezca confirmatoria es recibida con gran entusiasmo. Por lo tanto, un comentario que pueda parecer simple y poco comprometedor para alguien ajeno a este contexto, puede ser interpretado como una declaración significativa y reveladora dentro de la industria y para los fans. La forma en que Mert ha abordado el tema, sin negar rotundamente la posibilidad de una relación, y acompañado de esa sonrisa enigmática,
ha sido vista por muchos como una señal inequívoca de que hay algo más que una simple amistad entre él y Afra. Además de estas declaraciones directas, que sin duda han sido el detonante principal, hay otros factores que han alimentado la llama de esta historia. Las redes sociales se han convertido en un campo de juego fascinante para los fans, y estos han sido incansables en su búsqueda de pruebas que sustenten sus teorías. Han analizado meticulosamente cada foto compartida por ambos en sus perfiles, cada me gusta que se han dado mutuamente, cada coincidencia en sus historias de Instagram, buscando patrones y significados ocultos. Incluso se ha especulado sobre posibles viajes juntos, aunque hasta ahora no hay pruebas contundentes de que hayan compartido vacaciones románticas en pareja. Sin embargo, la coincidencia de que hayan estado en el mismo lugar al mismo tiempo, o hayan compartido algunos momentos en contextos grupales, ha sido suficiente para mantener viva la llama de la duda y, sobre todo, de la esperanza para los fans más devotos. Afra Saraolu, por su parte, ha adoptado una postura un poco más reservada y cautelosa en sus declaraciones públicas. Cuando se le ha preguntado directamente sobre Mert, ella tiende a sonreír de manera dulce, a enfatizar que son buenos amigos y compañeros de trabajo excepcionales, y a recalcar lo importante que es para ella la amistad en su vida profesional y personal. Sin embargo, la naturaleza de su respuesta, a menudo evasiva pero siempre amable y serena, también ha sido interpretada por muchos como una forma inteligente de proteger su relación o de no querer hacerla pública de manera oficial aún, respetando quizás el momento o las circunstancias. La verdad es que la conexión entre ellos es innegable, y tanto en las entrevistas como en los eventos públicos, se les ve cómodos el uno con el otro compartiendo miradas y gestos que traslucen una profunda complicidad. Lo que sí está absolutamente claro y es indiscutible es que la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un factor fundamental y esencial en el éxito abrumador de Yalan. Los espectadores se han encariñado profundamente con sus personajes, Seyran y Ferit, y la autenticidad y la intensidad de su actuación hacen que sea increíblemente difícil para muchos separar la ficción de la realidad. Cuando los actores logran transmitir tanta emoción, vulnerabilidad y conexión en pantalla, es completamente natural que el público desee con todas sus fuerzas que esa magia que ven desplegarse en la televisión continúe y prospere fuera de los focos y las cámaras. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja de celebridades turcas que está destinada a conquistar los titulares y los corazones de millones de fans en todo el mundo? Es difícil decirlo con absoluta certeza en este momento. Las revelaciones de Mert Ramazan Demir son, sin duda, un paso importante, una señal alentadora, pero no constituyen una declaración oficial y explícita de amor o de compromiso. Lo que sí sabemos con una alta probabilidad es que la relación entre ellos es especial, sea cual sea su naturaleza, una amistad sólida, un romance incipiente que está floreciendo con el tiempo, o algo más profundo y duradero que aún no se ha revelado por completo. Lo más importante y lo que realmente importa a los fans, es que ambos parecen disfrutar genuinamente de la compañía del otro, y que su conexión es algo que resuena de manera poderosa con el público, inspirando admiración y cariño. Las especulaciones y los rumores sobre su relación han añadido, sin lugar a dudas, una capa extra de interés y expectación a Yalan, haciendo que los fans estén aún más involucrados y pendientes no solo de la trama de la serie, sino también de la vida personal de sus actores favoritos. Es un fenómeno común y fascinante en el mundo del entretenimiento. Cuando los actores logran generar esta conexión tan fuerte con el público, su vida personal se convierte, de alguna manera, en parte de la narrativa que cautiva a la audiencia. Y en el caso de Mert y Afra, la narrativa es sin duda intrigante, llena de suspenso y con el potencial de convertirse en una historia de amor real. En resumen, las revelaciones de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraolu, aunque no hayan sido una declaración explícita de amor a los cuatro vientos, han inclinado decididamente la balanza hacia la creencia generalizada de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Sus respuestas ambiguas pero decididamente positivas, la innegable y palpable química que comparten en pantalla, y las pequeñas pero significativas pistas que han ido dejando en las redes sociales, han alimentado las esperanzas y las especulaciones de los fans de una manera espectacular. Lo que está claro y es innegable es que esta pareja ha capturado la atención del público de una forma excepcional, y el misterio que aún rodea su relación solo añade más encanto y magnetismo a sus personalidades y a la historia que están escribiendo, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis detallado de las últimas noticias y revelaciones sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu.
Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las pistas y las declaraciones que han mantenido a todos expectantes. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Les gustaría que así fuera? Queremos saber sus pensamientos. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encantaría leer sus teorías, sus esperanzas y sus impresiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, lleno de análisis y noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.